Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy continuamos con la campaña conjunta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz a través de Mentalizarte. Y en esta ocasión, la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con pues el 10 de cada mes, ¿no? Hablemos de salud mental. Un recordatorio mensual de la importancia de hablar de este tema de manera constante. Me presento, yo soy el doctor Marco Espino Barros, yo soy médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy especialista en psiquiatría, igualmente por la UNAM y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y actualmente estoy cursando el último año de la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y hoy tengo el gusto de compartir pues este espacio con el doctor Adrián Rodríguez, el cual es médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con trabajos de investigación en neurociencias, galardonado con la beca Impulso a la Investigación en Salud de la Fundación Carlos Slim. Es especialista en psiquiatría, igualmente por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y es psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Asimismo, es psiquiatra infantil y de la adolescencia por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, con formación en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Terapia Cognitivo-Conductual. Y hoy pues estaremos hablando acerca de la serie Adolescencia. Un gusto compartir este espacio contigo, Adrián. Creo que estamos ambos muy entusiasmados por poder platicar al respecto. Te agradezco bastante pues que te hayas dado el espacio para que podamos abordar este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues muy bien, también muy emocionado, la verdad, Marco. Muy, muy emocionado. Pienso que sí abre el diálogo de muchas cosas que están padres, que todos podamos discutir y podamos hablar. Y pienso que podemos tener una conversación bastante rica, ¿no? Sí, claro. Fíjate que cuando bueno, se nos invitó, ¿no? A poder abordar esta serie, vamos a poner un poquito en preámbulo. Lo ideal es de que los que estén acompañándonos, pues ya hayan visto, ¿no? Al menos la serie para no dar ahí como spoilers o algo así. Pero si no, pues tampoco pasa nada, después la pueden checar. Vamos a analizar la serie Adolescencia, la cual está en Netflix, ¿no? La estrenaron este año y aborda acerca, pues, de la historia de Jamie, un adolescente de 13 años el cual, o sea, la temática gira en torno a que pues es detenido por la muerte de una compañera de clase. Creo que es muy importante el cómo se fue planteando en la serie, porque no es en sí como la premisa de tanto de qué fue el crimen, ¿no? De quién lo cometió, o no sé, como una serie de suspenso en ese sentido, ¿no? Sino de qué hay detrás, ¿no? De todo lo que puede llevar a que, pues, un adolescente, a que distintos entornos puedan influir pues a que haya algunos eventos impulsivos, agresivos, entonces lo va abordando poco a poco y te va dando estas pistas, lo va pues trabajando a lo largo de los capítulos y yo creo que coincidimos en que pues está muy bien armada, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, no, la verdad es que ahora que dices esto de que es ver este acto de violencia tras bambalinas, como intentar no caer solamente en será una pregunta y será un suspenso lo que está sucediendo, será culpable o no. A mí lo que me movió mucho es que la manera en la que fue hecha con esta cinematografía muy de estos planos secuencia muy largos, como sin muchos cambios, con esta paleta de colores muy fríos y demás, como que te mantiene en un POV, no con un personal view, en donde en primera persona incluso con el movimiento de la cámara, porque se graba con la cámara al hombro, entonces genera una tensión tremenda en donde conectas constantemente a lo largo de una grabación en donde se pretende que tú vayas identificando los afectos de los personajes. Entonces, es bien curioso cómo puedes primero conectar con la inocencia de una primera presentación de un personaje así, 13 años, ¿no? Que además creo que fue un gran casting. Creo que la verdad el reparto está como muy, muy, muy bien estudiado, porque sí conectas con el niño, ¿no? De primera intención, ¿te parece la vulnerabilidad que tiene el adolescente, en específico Jamie, pero que también lo puedes traspolar a la vulnerabilidad que tienen todos los adolescentes, ¿no? Hablando así un poco, y sí, spoiler alert, espero que no les arruine la serie a nadie, y vamos a hacer algunos spoilers, y que no pasa nada, igual sigue Sí. siendo bien interesante, pues
esta primera escena en donde irrumpe la policía a la casa de Jamie, ¿no? Sin un reparo. Así pasan con todo como si estuvieran agarrando al Chapo, ¿no? Sí, sí, Tas, sí. montón de gente, armas largas. Ves al niño ahí en la recámara súper asustado, que claro, lo primero que pasa por tu mente es qué está pasando, qué injusticia, ¿no? ¿Por qué actúan así? Y no, yo creo que es importante, sí, decir, quizá debemos de preguntarnos si esta es la mejor manera de abordarlo, haya pasado lo que haya pasado, haya hecho lo que haya hecho. Y entonces, creo que este primer contacto define un poco cómo yo creo que es la serie, que es el abordar y el conectar con las vulnerabilidades que están en nuestra sociedad, porque podríamos decir que es la adolescencia, pero va más allá. Sí conectamos con Jamie, sí es el protagonista, pero se conecta con los papás, con la vulnerabilidad de la escuela, con la vulnerabilidad de un primer mundo, porque esto se supone que está, digamos, diseñado en un entorno de primer mundo que tienen mucho más recursos que nosotros y aún así hay vulnerabilidades que existen, ¿no? Entonces son fenómenos más bien humanos, no de sociedades, no de economías, las vulnerabilidades que vamos viendo a lo largo de la serie y que lo que está muy padre también es que en cada capítulo te deja entrever quién está más vulnerable de pronto, en qué momentos deberíamos de poner como más atención. Y creo que es lo que vale la pena que hoy hablemos, Marco, como la vulnerabilidad desde el punto de vista de la salud mental que vemos en el estudio de Jamie, ¿no? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué llevó a estos actos? Yo creo que va por ahí. Por eso pienso que va a estar bien interesante. Sí, justo lo que mencionas, esta primera escena de cómo irrumpe la policía y que te hace cuestionarte, primero, ¿qué habrá hecho? ¿No? O sea, la parte del miedo que transmite, o sea, te lo transmite muy bien, que incluso pues llega a tener ahí un episodio de ficción, ¿no? En esa primera escena. Y justo, pues abordando ya directamente con la cuestión de Jamie. Sé que a veces es complicado porque ya nosotros que tenemos como cierta formación en salud mental, tratamos pues de repente de ver alguna obra, algún tipo de serie, película, sin caer en esto de qué diagnóstico tendrá, ¿no? Ajá. Pero pues sin duda vas viendo elementos que te llevan a sospechar, que te llevan como a pensar que pudiera tener alguna condición en salud mental o no. ¿Tú notaste como algunas cuestiones de síntomas o como algunas, pues no sé, hasta posibles diagnósticos en Jamie como tal, que pudiéramos pues ya en sí entrando en tema como tal? Pues mira, justo, pienso que la primera como reacción muy reflexiva es intentar categorizarlo en un diagnóstico, como que tendrá este niño, ¿no? ¿Qué va? Pero es muy cambiante. Yo, de hecho, de inicio, pienso que justo la materia de la psiquiatría infantil te hace estar en contacto con la violencia infantil que tiene muchos nombres. Entonces, a veces no es tan explícita. Lo primero que me nació pensar fue, están tratando a este niño muy mal y probablemente hay algo también internalizado dentro de él. Entonces, al principio pensé que este niño podía haber sido víctima de alguna cosa y que a partir de esto podía tener ciertos síntomas afectivos, porque es curioso, pero pues sí, las estadísticas se mantienen desde hace mucho tiempo. 2/3 de las alteraciones de conducta en los adolescentes obedecen a un cuadro afectivo. Podemos pensar primero, o sea, como de inicio de que si un niño está rebasando las reglas o está siendo muy desafiante, es un trastorno de conducta y ya, ¿no? O sea, hay que ponerle límites y punto. Pero 2/3 vienen desde un cuadro afectivo, que me parece algo que debemos de tener bien presente, creo que en la práctica lo tenemos, pero que es bien padre que la población en general lo sepa, que si vemos un adolescente que está siendo súper desafiante, que está rompiendo muchas reglas, pues primero valdría la pena pensar en qué tan mal está pasando, ¿no? Ya luego, pues Jamie nos deja ver muchas caras, ¿no? Sí, la primera es esta empatía de, no, quién sabe, a ver, es una persona vulnerable, ¿no? Muy vulnerable desde muchos aspectos, no vamos a juzgar, pero ya que empieza a ver ciertas cosas como la ambivalencia en su discurso, como la inconsistencia en lo que estaba diciendo, la manera en la que se vincula con su papá, cuando hay estos primeros acercamientos en las entrevistas en donde es muy difícil mantener una mentira, ¿no? Y aún así se mantiene. Creo que te da esta primera perspectiva de, no sé, o sea, esta inconsistencia me hace pensar más allá de un cuadro afectivo. Y ya luego, en el hermoso capítulo 3 que me parece de veras una cosa bellísima, bellísima, Joya, ¿no? Joya. es una joya, debería estar todo el tiempo proyectado. Deberían todos de verla, de verdad. Sí pienso que debería ser un must, debería ser parte de la currícula de psiquiatría, de veras. Sí pienso Sí. que debe de ser.
ves estas otras partes, ¿no? En donde, híjole, pues se vuelve un niño que sí está muy al pendiente de cómo está en el control de la entrevista, está constantemente espejeando con la terapeuta con la que lo está entrevistando, está constantemente viendo qué dice, qué hace, cómo puede mantener el control, y desde el momento uno, ¿no? Desde el momento uno en que le dice, ¿me trajiste mi chocolate? Sí, pero con malvavisco, sí. Muchos, lo hiciste bien, ¿no? Ujú, Entonces, se ve como un niño de 13 años, así, con esta inocencia que se nos plantó en estas primeras escenas, tiene esta capacidad de ponerse así con la terapeuta. Y de pronto decir, esto no me gusta o esto sí me gusta. O de pronto violentarla, porque sí, empieza a invalidarla desde muchos, muchos momentos. Como decirle Posh, como en un plan, eso no está bien, ¿por qué hablas así? Seguro eres, yo creo que diríamos aquí muy fresa, ¿sabes? Como, seguro ujú. eres tan fresa que hablas así, no, no te lo voy a permitir. ¿Cómo le hablas así? Seguro le dices papa a tus abuelitos, ¿no? Qué horror. O sea, como intentando hacer esta evaluación constante Sí. para de pronto hablar ya desde una postura más de arriba, más de yo aquí tengo el control, ¿no? Y la verdad es que también la entrevistadora lo hace perfecto, perfecto porque le permite hacer esta exploración de límites, que es algo que sucede en la adolescencia. Están constantemente explorando los límites, constantemente explorando qué tanto puedo estirarlo, qué tanto puedo estar ahí, pero a partir de esto, a partir de esta parte de qué tanto explora los límites y qué tanto quiere estar en control, la verdad es que sí aparece muy en mi mente este probable diagnóstico de un trastorno de conducta, ¿no? Eso la verdad es que es un poco inevitable. Al principio como que a mí me daban ganas, Mm. lo comparto muy desde mi intimidad, de que no fuera culpable, de que todo fuera un error, de que más bien lo estaban como chivo expiatorio, yo qué sé, Sí, pero o sea, es que pensaba, Jamie, tú no. sí, 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 te sí. veías también al principio, ¿sabes? O sea, es que no, no lo creo. Esta Pero cara ya angelical, ¿no? esta cara angelical de no te la creo, pero Sí. después es, pues sí, es que lo que está pasando es muy evidente. Cosas como no tener reparo en hablar de la víctima como una mala persona o de pronto decir que él es mejor que otras personas porque otras personas lo hubieran tocado, por ejemplo, que me parece durísimo. Y ahí vemos esta parte del trastorno de conducta que es lo que antes se llamaba disociar, quizá valdría la pena hablarlo. En el vulgo hay que tener mucho cuidado con estos términos, ¿no? Porque no quiere decir sociópata, no quiere decir psicópata. El tener un trastorno de conducta no te obliga a tener conductas antisociales en la adultez. De hecho, el 50% de los casos no evolucionan a un trastorno antisocial, pero se parece mucho porque es un diagnóstico en donde tenemos estas conductas que van a rebasar los derechos de los demás, a violentar los derechos de los demás, llámense personas, animales, y entonces son personas que roban, que lastiman, que agreden. Y esto tiene Jamie. Además de que tiene otros especificadores, el diagnóstico de inicio en la niñez, de inicio en la adolescencia. Hay autores que incluso consideran que se puede hacer el diagnóstico antes de los 5 años, pero en general se hace entre los 5 y los 18. Y además, la presencia de emociones prosociales limitadas, lo que también llamamos cabello emocional, en donde se habla de un constructo de disminución en la empatía, disminución en la culpa, como no tener ¿cómo decirlo? Como en palabras sencillas, como que no te importa tanto tu desempeño en la escuela o tal, y ese Sí. afecto superficial. Entonces Jamie va mostrando poco a poco, lo va desglosando de una manera magistral todo esto, ¿no? Porque no se vive con culpa, se vive con miedo. O sea, es la primera diferencia que creo que vale la pena hacer, porque al principio podemos conectar mucho desde el miedo que siente, pero a ver, que también los trastornos de conducta tienen miedo, claro, que se angustian ante las posibles consecuencias que puedan tener sus. Consecuencias. Y a Claro. partir de este miedo, la dirección de la entrevista va a no quiero que me juzgues, no quiero que juzgues a mi papá, no quiero que me caches, me estás poniendo una trampa, tú lo que quieres es que yo diga que yo lo hice, ¿no? Constantemente en esta Sí. suspicacia que va ante la defensa de no quiero ser preso, pero no por culpa. En ningún momento se ve un arrepentimiento, en ningún momento se ve cómo se sentían sus papás o tal. O sea, creo que ahí es a donde me lleva hacia la sospecha, porque no se puede dar el diagnóstico, pues de un trastorno de conducta. Pero Sí. ¿tú qué piensas, Marco? No, no sé si coincidas, si viste algo Sí, más. sí, totalmente. La manera, justo ese capítulo a mí me gusta mucho también porque te habla pues acerca de cómo abordar estas entrevistas complicadas, ¿no? Sabemos como que pues en cierta población puede haber la cierta manipulación para pues llegar a obtener cierto beneficio de algún trastorno mental, cierta exclusión de consecuencias para que, bueno, tengo un padecimiento mental, a partir de esto me puedo tener como pues evitar, ¿no? Alguna consecuencia. También lo vivimos mucho ahí en el Navarro, que nos llegan pues constantemente estas solicitudes por parte de jueces, ¿no? Entonces,
Sí, la verdad es de que considero que es muy importante, o sea, si bien en Jamie identificamos pues algunas características acerca de que puede tener algún trastorno de conducta, me encantó muchísimo cómo iniciaste con esta parte de que parte de algunos padecimientos que conductualmente los podemos ver en adolescentes, pueden surgir pues de un padecimiento, de un trastorno afectivo, ¿no? También hasta incluso en padecimientos como ansiedad también se puede manifestar a través de irritabilidad. Y creo que eso es muy, muy importante, el que podamos concientizar acerca de que esa conducta que nosotros estamos viendo, esos cambios en el comportamiento, pues pueden ser, digamos, una llamada de atención, pues para justo ver qué es lo que está pasando, ¿no? Con estos chicos. Y precisamente creo que sería importante también que nos pudieras compartir, pues, la parte de la etapa de la adolescencia, o sea, cómo la podríamos definir y por qué es tan importante para la salud mental ya en una persona, pues, a lo largo de su vida, ¿no? Ya como adulto. Pues mira, este término de adolescencia es curioso porque es bien ambiguo, porque no hay una edad exacta, cambia mucho entre culturas, cambia mucho entre países incluso, o sea, también se convierte en algo medio político, se convierte en algo medio de lenguaje, de Sí. los 13, 14 y estas cosas, pero más o menos podemos hablar de entre 10 años y hay otros autores y líneas que hablan de hasta los 21. Y el sustento de tener estas diferencias, porque usualmente lo más clásico es entre 12 y 18, pero esta diferencia entre 12, 18 a 10 y 21 es la neurobiología, porque hay muchísimos cambios en esta etapa de la adolescencia. Sucede un fenómeno neurológico que se le llama segunda poda neuronal, en donde hay muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en la conexión, muchos cambios en la pérdida de algunas partes, pero el acúmulo de otras. Y a partir de esto vemos una vulnerabilidad muy marcada. Es bien curioso porque en esta segunda poda neuronal sí vale la pena como enfatizar que los grandes cambios que se ven, hablando ya de un tema más neurobiológico, están relacionados con zonas cerebrales que tienen que ver con la regulación emocional en cuanto a la sociabilidad, ¿no? Tienen que ver sobre todo con qué tanto tú puedes conectar con los demás, qué tanto tú puedes estar de alguna manera leyendo las señales sociales o qué tanto puede moldearse tu cerebro en función de la búsqueda de una aceptación y tal. Entonces, sí, por supuesto que es una etapa de vulnerabilidad desde lo neurológico por esta segunda poda neuronal, pero haciendo énfasis en que la segunda poda neuronal abarca sobre todo zonas sociales, pues tiene mucho sentido que a esa edad la parte social es lo que nos pone en mucha vulnerabilidad y sobre todo en el tema con los pares, porque sucede que a esta edad, en esta búsqueda de identidad, pues ya no busco tanto la aprobación, el consejo o el refuerzo de mis padres, lo busco en pares, lo busco en personas de mi edad. Y el tema de ser aceptado o no ser aceptado, de qué tanto puedo hacer para incluirme, qué tanto puedo regular mis emociones de miedo o tal ante pensarme no excluido, que es además algo muy evolutivo. El hecho de que nosotros busquemos ser incluidos es una forma de supervivencia, es algo que nos llevó a nosotros los seres humanos a ser lo que somos hoy. Si no eras incluida en tu tribu, pues te quedas atrás, ¿no? Y evidentemente te extinguías. Esto es algo, si lo quieres ver así, muy biológico, no viene desde una superficialidad social de yo quiero ser tal, es algo muy biológico, pero en la actualidad, que es seguramente algo que iremos abordando, pues eso tiene muchos nombres, porque ahora estamos hablando con nativos digitales y la parte social es bien diferente, bien, bien diferente. Sí, creo que es importante que nos hayas dado todo estos antecedentes, porque justo vamos ya a ir como enlazando esta parte de qué factores tú consideras que, tanto factores psicológicos como sociales, pueden llevar pues a que un adolescente llegue a cometer un acto violento. Ya nos empezaste a hablar acerca pues de la era digital, ¿no? De este acceso pues a cierto contenido, a ciertas redes que se pueden generar, ¿no? Ya hasta por juegos de video, ¿no? A través del teléfono ya puedes tener este tipo de interacciones. ¿Tú qué nos podrías decir acerca, pues, de esto, ¿no? De qué factores tanto psicológicos, ya no empezaste a hablar, ¿no? Acerca de estos cambios que hay en la adolescencia, pero también sociales, que es lo que estamos viendo, recientemente. Pues hay un montón, o sea, las conductas violentas evidentemente
van a ser multifactoriales el origen, pero hablando de la vulnerabilidad que tienen los adolescentes, sí tenemos que tomar en cuenta la parte social. Y luego, la falta de regularización de los medios digitales obligatoriamente nos lleva a sí poner en esta mesa de diálogo el tema de la violencia que ocurre en medios digitales y cómo a partir de ahí se puede encontrar un nicho. Y quiero hablar específicamente de lo que vive Jamie, porque Jamie está en este fenómeno de lo que se llama incel, que son involuntary celibates, donde son personas, hombres que se sienten de alguna manera víctimas de las mujeres que no los quieren, ¿no? Y hay un montón de reglas, hay un montón de cosas que creo que para muy buena parte de la población van a sonar como completamente irracionales y violentos, pero para muchas personas vulnerables, en donde sí, la adolescencia, claro que los va a exponer a estos primeros intentos de quiero salir con alguien, me quiero acercar a tal, que me gustaría tener una cita, me gustaría tener una novia, y claro que van a tener rechazo, evidentemente. Si no hay un buen apoyo social desde tu familia, desde los padres, desde la escuela, entonces es probable que encuentres un nicho de apoyo en donde otro se sintió igual que tú, ¿no? Otro que fue rechazado. Y este otro te da una salida de, no eres tú el problema es que son ellas, ¿no? Ujú. Y a partir de esto, estos discursos misóginos que están en esta manósfera enorme, ¿no? Que genera muchísimo, muchísimo daño ante la vulnerabilidad de un adolescente que busca ser incluido, ¿no? Y entonces, a partir de esto, podemos explicar la conducta específicamente violenta de Jake. Ahora, en general, en la adolescencia sí podemos hablar que hay, digamos, factores de riesgo, como una disfunción familiar importante en donde el niño no se ve capaz de hablar de lo que siente. También aquí hablemos de un machismo más globalizado, como que el hombre no llora, el hombre no cuenta sus emociones, papá no cuenta las emociones, papá llora, no. Papá te cuenta que estuvo triste, no. Papá te cuenta que estuvo ansioso, no. No, de eso no hablamos. Y entonces los hombres nos vemos en esta gran vulnerabilidad. Pero, a ver, que esto no es nada más la vulnerabilidad del hombre, porque para vulnerables, pues toda la violencia de género que existe hacia las mujeres. Creo yo que esto es más bien para poner énfasis en que cualquier discurso que vaya hacia censurar la emocionalidad va a generar una vulnerabilidad para tener problemas de salud mental en general y también esto asociado a violencia. La otra parte es si definitivamente esto que sucede con los tres grupos escolares de bullying, ¿no? Que está el bully, la víctima y el bully víctima, ¿no? Y que el fenómeno del bully víctima es bien interesante porque son los que más psicopatología tienen, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor el bully, el que está molestando Ujú. todo el tiempo, debería estar muy mal, o el que solo molestan y que la pasa terrible, seguro que son los que tienen más psicopatología, pero no, los que tienen más psicopatología es el del medio, el que ya sufrió bullying y a partir de esto es violento. Y esto quiere decir que no hubo un respaldo detrás, que ya sufrió una violencia y no se le dieron otras herramientas para que pudieran manejarlo mejor. Y el resultado entonces es la violencia que él ejerce, como un medio de protección, si lo queremos ver así, pero violencia al final. Eso en cuanto a cuáles serían los factores que yo pienso están muy presentes para generar violencia. Sí, y fíjate que tocas un punto muy interesante porque justo hablas de esta comunicación, ¿no? Y que lo retratan muy bien en la serie, digamos, en paralelo, tanto en el caso de Jamie, pero también con el detective, ¿no? ¿Me recuerdas el nombre? No recuerdo cómo se apellida. Boscom, ¿no? Boscom, sí, y el Boscom, hijo ¿no? se llama Boscom. Adam, sí. Adam, sí. Lo vemos, o sea, en que como que quiere conectar, pero como que no, o sea, como que no se da esta relación, ¿no? Pero también lo vemos en la parte de los profesores, cuando es el capítulo donde van a abordar en la escuela, también vemos o sea, una escuela sobrepasada, ¿no? Como que muchísimo ruido, muchísimo desorden, y vemos estas diferencias justo en la parte, digamos, digital en cuanto a que necesita una orientación para que le digan, estos emojis significa esto, ¿no? Esto significa esto, porque creo que es algo como muy constante esta dificultad en la comunicación. Me ha tocado valorar como en los casos de urgencias, de manera así como en las entrevistas pues que llegan ahí al servicio de urgencias como tal. Pregunto con quiénes viven, ¿no? Mamá, papá, pareja de mamá, pareja de papá o con abuelitos. Oye, y con esos con quienes tú vives, ¿con quién tú tienes confianza para platicar?
cómo te sientes o si tienes algún problema que requiera como de algún, pues consejo, ¿no? De algún adulto, ¿con quién, no? Y la gran mayoría es así como que, híjole, o sea, sí les ves la cara como de, no, pues con nadie, ¿no? Hay algunos que sí, obviamente, no, con mi mamá, con mi papá, pero créeme que la gran mayoría, pues es así como, híjole, no hay como esta comunicación. Y generalmente las razones por las que esto sucede me lo dicen. Es que apenas les empiezo a platicar y ya me están regañando, ¿no? O minimizan lo que digo, como de ay, por eso te estás preocupando, o ay, es que eso no tiene como que tanta importancia, ¿no? Y pues ya no genera esta confianza en el adolescente para que haya esta comunicación. Y Y creo que justo, también, perdón que te interrumpa, ajá, Marco, te porque creo que escucho. también es muy importante ahí enfatizar que es un tipo de violencia, porque es invalidar, porque lo que le pasa al detective con su hijo es que su hijo se siente como siempre, no me escuchas. Yo te voy a decir algo bien importante y no me estás escuchando y se ve, es Sí. evidente que le cuesta trabajo conectar. Y esto también creo que es muy importante para el público en general que lo escucha o que nos está escuchando, porque hablar de la generación de cristal, de ya no se les puede decir nada, o estas cosas que ustedes dicen están muy mal, pienso que justo lleva a romper con la posibilidad de comunicarse, ¿no? Porque entonces todo lo que yo hago, incluso la generación que yo pertenezco, está mal. La manera en la que yo me aproximo o hablo, o incluso estoy teniendo mis aproximaciones sociales, está mal, entonces pues no te lo voy a contar. Por Sí. supuesto que no te lo voy a contar. Y este sesgo generacional de no saber cómo se comunican, pues vulnera cañón, 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 porque sí es, suena raro, pero de veras que no se entiende. Hay siglas, hay un montón de cosas. O sea, el ejemplo que ponen aquí es de los emojis, pero hay muchas más cosas, muchos más códigos que estoy seguro que la mayor parte de los adultos no conocemos. O sea, Sí. es dificilísimo que estemos tan inmersos si no hacemos este ejercicio de validación y de interesarnos genuinamente por nuestros adolescentes y decir, oye, a ver, cuéntame, qué padre, ¿por qué se comunican así? ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Ahora, en lugar de decir, no, estas son tus fregaderas de por qué estás conectándote así. En mis tiempos no era así. O, Exacto, ¿no? y El es muy clásico en mis bonito, pero de tiempos. veras, ¿qué pasa ahorita? Yo escucho a los papás de mis pacientes en la actualidad que tienen a lo mejor mi edad, me dicen eso. Como ves que ya no, las generaciones de ahora, digo, qué poco vigente, pero bueno, eso Sí. quería apuntarlo, perdón que te Sí, interrumpa. no, 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 muchas gracias. Justo es parte como de ir abonando, ¿no? Al tema. Y creo que también podemos tocar el punto acerca de lo que mencionabas, de esa validación que no hay en casa, lo pueden encontrar en otros grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, no sé, pues digamos, supervisar a los adolescentes de qué es lo que están viendo en redes sociales, en pantallas, pero sin caer a que sea pues una vigilancia invasiva, ¿no? Porque también está el otro extremo, de que no pueden tener pues privacidad y que también sabemos que es algo importante que debemos respetar, ¿no? En la adolescencia como tal. Pues mira, es un tema muy, muy controversial porque no hay nada escrito, no hay una ley, ni siquiera hay evidencia suficiente para decir esta es la edad. Hay posturas y sí hay estudios que asocian el uso de redes sociales con mayor número de problemas en salud mental en la adolescencia. Esto sí sucede. También es que las cifras son impresionantes. Globalmente, este estudio se hizo en ciudades en donde el acceso a Internet se puede en la mayor parte de las poblaciones, sobre todo primer mundo. El promedio de horas que ocupa un adolescente en redes sociales es de 6 a 8 horas. Estás hablando de una parte importantísima de su vida y regularlo es bien difícil. El cómo la población que cuida de estos adolescentes puede acompañarlos, sí creo que tiene que ser siempre desde la validación y desde la protección de la privacidad. Y también tomando en cuenta que hay cosas que por más que quiera, pues no le tocan. O sea, hay redes que son demasiado peligrosas para que estén ahí y es muy importante, yo creo, no llegar a la prohibición, que la prohibición siempre va a tener esta otra faceta de pérdida de control, de rebasar, de límites y más bien de educación, de por qué sería peligroso, qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar, no lo veas en las noticias, o sea, te lo explico, te puedo contar qué pasa. Y esto entonces se vuelve un reto porque no todos los papás tienen los elementos para decir esto es lo que pasa, ¿no? Pero sí, el tema de el tomarte fotos, enviárselas a alguien más, las realidades son muy duras. En nuestro país es durísimo.
Y creo que algo que puede ayudar un montón a que deje de ser un factor de vulnerabilidad las redes sociales y más bien un factor protector es que nosotros podemos educar a nuestros hijos con estos principios de autocuidado. Esa es una parte. Pero la realidad es que la vulnerabilidad es muy grande porque es difícil que alguien pueda estar supervisando constantemente el uso de redes de su hijo, ¿no? Sería una exigencia tan grande que sí llevaría a la hipervigilancia, ¿no? Por eso sí creo que la parte en donde podemos actuar es en la educación sobre el uso responsable, la disminución de conductas de riesgo y reconocer que hay una parte, es muy importante porque hay un anatema ante el uso de celular. O sea, a mí, yo también comparto desde mi intimidad de mi consulta, la mayor parte de los papás, si me llega el niño por depresión, por un intento suicida, por un trastorno de la conducta alimentaria, por lo que sea, lo que me llega a decir el papá es que está pegado al teléfono, doctor. O sea, es que es lo que tenemos que, olvídese de lo demás. Que se corta, da igual, el teléfono, ya, estoy harto, ¿no? Y entonces hay un estigma durísimo porque además hay parte de la sociabilidad que se hace en redes que también está bien, que también ayuda, que por supuesto que puede ser algo muy beneficioso. Sin embargo, y aquí regresamos a lo de la manósfera. Se pueden encontrar con nichos que en esta vulnerabilidad de ser parte o intentar ser parte te lleven a un lugar más bien que promueva pues la agresividad, la violencia y que la normalice. Y en esta normalización, tú puedes, en este momento de vulnerabilidad de tu vida, introyectar que así debería de ser. Eso es la parte súper peligrosa, desde mi Sí, perspectiva, pero no sé tú qué piensas, man. no, sí, sí, justo, o sea, creo que es, pues, esta vulnerabilidad de que un adolescente no es escuchado, no es acompañado y se dan, pues, estos espacios para compartir ideas radicales, ¿no? De violencia, de agresividad, creo que también podríamos, pues, en esta parte ya preguntar respecto a, pues, ¿por qué a muchos hombres nos cuesta trabajo pedir ayuda emocional o hablar de sufrimiento, ¿no? O sea, de parte emocional, que lo vemos en la serie, ¿no? También, si bien, y eso me gustó mucho porque, pues, no es, digamos, un ambiente violento en el que crece Jamie, o no sé, como totalmente agresivo de que vemos en otras películas de psicopatía en los protagonistas. Vemos ahí pequeños como pues indicios, sí, por ejemplo, el manejo emocional, ¿no? Que le llega a costar trabajo al papá de Jamie, ¿no? Lo vemos ahí como con algunos episodios que llega a presentar. Pero ¿por qué es que hay como, pues, esta dificultad para pedir ayuda emocional por parte de los hombres? ¿Tú qué consideras? Yo pienso que sí es un tema muy social. O sea, sí creo que viene desde un machismo muy, muy de nuestra sociedad, muy de los mexicanos, pero muy del mundo también, Sí, en donde existe también esta glorificación de esta masculinidad, pues creo yo ya nada vigente, en donde el hombre no llora, pero sí se emborracha, el hombre no llora, pero sí pega contra la pared o golpea a otros y desde este dolor, ¿no? Y que se lleva también usualmente como hace este vínculo romántico y de que aparte, en nombre del amor, entonces yo puedo ser así súper duro y puedo violentar y puedo tal, pero todo es actuar, ¿no? Como que la emocionalidad del hombre de facto está relacionada con el acto, sí, no me dice qué siente, solo se va a tomar, solo se va y tal. Y luego también estos discursos que desde la crianza son muy importantes evitar, como los niños no lloran, ¿sabes? O te voy a dar razones para llorar, o es que tú lloras por todo. O sí, sea, estas cosas sí invalidan, o pareces niña. Estas sí. cosas, híjole, hacen que sí haya una gran vulnerabilidad en los hombres, ¿no? Y entonces, claro que en esta vulnerabilidad pues, es más fácil agarrar un discurso de odio, ¿no? Sí. Justo. Y bueno, partiendo de esto, ¿tú qué piensas que podrían ser como alternativas para construir una masculinidad, pues, menos violenta y más empática? O sea, ¿qué alternativas tú pudieras ver que funcionarían en los adolescentes, en la niñez? Pues sí, definitivamente buscar una. Bueno, primero, quizá el primer paso sí sería reconocer que nos toca a todos, sobre todo a hombres, pero también a mujeres, pues sí, buscar la constante de construcción de la ideología machista. Porque sí, podemos a lo mejor jactarnos a veces de decir es que yo lo identifico muy bien y yo no soy machista y punto, ¿no?
pero si no te das la oportunidad de cuestionarte muchas cosas, vas a seguir haciendo cosas machistas. Entonces creo que la primera sería continuar en esta tarea constante de construirlos. Y luego a partir de esto, si tú tener la capacidad como papá de hablar sobre lo que sientes, le va a dar la fortaleza a tus hijos de hablar sobre cómo se sienten. Este puente de confianza en donde si mi papá puede llorar y no hay bronca, yo puedo hablar de lo que siento, no pasa nada. Si llora con mi mamá, si yo lloro y me acompaña y no me dice ya no llores y tal, vaya, va a ser muchísimo más fácil generar pues una población más resiliente, porque el punto es este. Pareciera que llorar o hablar de las emociones es una vulnerabilidad, pero pues no, claro que es la fortaleza es hablarlo. Entonces, si tenemos cada vez más estas partes en nuestra crianza en donde podemos acompañar a nuestros hijos desde el dolor, entonces se van a sentir más seguros, entonces van a tener herramientas más sofisticadas, más adaptativas para hacerle frente a lo que estén viviendo, no importa lo que sea, no importa lo que sea, pero podrán verbalizarlo con mayor confianza. Parte es, creo que me centré en, desde el papel de papá, y a lo mejor porque soy papá, ¿no? Pero también en la parte en donde las instituciones como la escuela, como los hospitales puedan tomar esto en cuenta es muy importante. O sea, las escuelas sí tienen que tener esta capacidad de escucha, de empatía, de promover, de no está mal, más bien te escucho, de que no es un niño problema o no es un niño súper emocional, sino quiero escucharte, quiero saber qué pasa. Y que si tú me cuentas que alguien te está haciendo daño, nosotros vamos a actuar. No te voy a decir, no, pues tú ya defiéndete, pues tú también tienes que aprender a pegar o estas cosas que hacen justo, o sea, lo que llevan es a la conducta violenta y habla de la gran fragilidad de las instituciones, porque al menos en mi experiencia, el manejo del acoso escolar o el bullying en escuelas privadas y no privadas, de alto renombre y no de renombre, está pésimo. O sea, no hay un niño que me diga, me sentí respaldado por mi escuela. No, no es la vivencia. A mí no me ha tocado en todos estos años, desgraciadamente, escuchar a un niño que me diga, yo sufrí bullying y la escuela me ayudó. No lo he escuchado. Entonces, creo que sí hay una deuda de las instituciones educativas para ponerse a la exigencia que estamos viviendo en la actualidad, para tener las herramientas de hacerle caso a un niño que está sufriendo bullying y darle herramientas y hacerse cargo. Eso creo que es muy importante. Sí, creo que tocas un punto muy importante porque sin duda algo que genera bastante malestar, pues es esta parte de impunidad que hay, ¿no? O sea, no es una cuestión de que no lo haya mencionado, ¿no? En algunas ocasiones sí se llega a como tal, pues denunciar, ¿no? El acoso escolar, la violencia, pero pues hay como pues una dificultad para abordar este tema. La verdad desconozco, no he tenido como esta oportunidad de acercarme a una escuela y ver también obviamente pues el trabajo que se hace en estos entornos y por qué es que les cuesta pues el abordar este tipo de cuestiones que considero que pues nosotros lo vemos como muy evidente, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que dar como estas recomendaciones y en estos espacios pues no se llega a dar como tal, ¿no? Entonces, justo partiendo de esto ya hemos visto pues desde lo individual de Jamie, ¿no? ¿Qué factores pudimos ver en la serie? Hemos abordado también un poco acerca pues la escuela, cómo se llega a evidenciar que hasta cierto punto están rebasados en ese capítulo donde van a abordar en buscar el arma homicida. Y también ya hemos tocado pues la sociedad. ¿Tú qué consideras que pudiera cambiar en estos escenarios para prevenir historias como la de Jamie? O sea, ya lo hemos tocado un poco, ¿no? Acerca de en cada uno de estos espacios que hemos tocado en las preguntas, pero digamos, en concreto o en síntesis, ¿qué pudiéramos hacer para evitar este tipo de historias? Porque no es algo ajeno, ¿eh? O sea, hemos visto ya en nuestros escenarios de trabajo cómo se llegan a presentar, pues, este tipo de actos de agresividad, de violencia, ¿no? De CH Sur nada más, por ejemplo. Sí, ¿Sí? justo. Pues mira, es difícil abordar este tema porque no quiero apuntar el dedo. Ahora, hace un momento que hablaba de la escuela, no decía como que es la escuela la culpable, sino que No, es no. una vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, sí, voy a hablar de lo que pudo haber hecho la familia, pudo haber hecho la escuela para prevenir, pero no como que esto sea la causa, ¿no? Y creo que la familia, por ejemplo, Jamie cuando habla de su papá, dice cosas
usualmente buenas, ¿no? Como que es un buen hombre, no me grita, no me pega. Pero también le hace preguntas muy agudas, la psicóloga que me entrevista, porque le dice, ¿tu papá tiene amigas? Amigas mujeres. Y él dice, no, no, no puros amigos, no, no, ¿cómo crees? Ujú, Eso sería rarísimo, ¿no? Amigas mujeres. Entonces, creo que sí hay un ejercicio, insisto, nuevamente como en esta parte de, hay otras maneras de vincularnos, no nada más esta ortodoxia, creo que es muy importante que esté presente. La otra parte que me parece muy importante es que Jamie no tiene esta capacidad de hablar sobre sus emociones porque parece que, si bien su familia es funcional, no le abre un espacio para comunicarse, ¿no? El papá tampoco habla de sus emociones. Entonces, nuevamente, hacer un poco esto de, pues sí hablen de cómo se sienten es muy importante y que sí existe una supervisión porque aunque no hay una evidencia flagrante de que no lo estaban supervisando, pues tampoco hay evidencia de que sí lo estuvieran, como, sí, o sea, no hay un argumento en contra de, es que yo veía qué redes, con quién se juntaba, qué hacían las redes, tampoco decían nada, entonces creo que eso es importante. Luego la escuela, sí, a ver, los profesores súper rebasados porque pues no tienen la infraestructura, no estoy como señalando de, es que ese profesor, sino más bien no tienen los recursos, se ven rebasados, durísimo, no le ponen atención a nada o normalizan la violencia y la ejercen también, porque sí, cuando se les va en control, gritan, los acorralan para llamarles la atención, los ponen contra la pared. Te dije que no dijeras eso y ahora sí. Y esto pasa en las escuelas, esto no es broma, esto sí. pasa. Y creo que pasa un montón de que exhiben a la persona de ya vieron a fulanito y tal. Este tipo de prácticas pienso que no es algo bueno. Y como para abordar otra vez lo del bullying, sí es muy importante que tengan un protocolo. Hay muchas herramientas que pueden ocupar. Hay herramientas del gobierno para el bullying. Hay Sí. herramientas que también se ocupan desde otros países, pero que son muy tropicalizables a nuestro país, que creo que vale la pena que si nos escuchan personas que trabajen en escuelas o directivos, pues que se den un momento para ayudar a su población de esta manera, ¿no? Teniendo estos protocolos. Y ya hablando como de la sociedad en general, de lo que nosotros debemos hacer como sociedad, independientemente en qué punto estemos, pues al adolescente hay que escucharlo, hay que validarlo, y los discursos de odio hay que llamarlos discursos de odio, no hay que normalizarlos. O sea, tampoco estoy diciendo que se censuren, no, no va por ahí, o sea, eso también sería un acto de violencia, pero sí hay que ponerle nombre. O sea, lo que hace Andrew Tate, eso es violencia. No tiene otro nombre, no es un punto de vista, no es una opinión, no es lo que eso es violencia. Sí. Entonces, cuando nosotros le ponemos nombre a la violencia, es menos probable que nos haga daño. Entonces, yo creo que esas son las partes que quizá pudieron haber hecho que el desenlace de Jamie fuera diferente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, nos muestra el cómo, pues en este caso, el delito que se ve representado en la serie, pues no es una cuestión de una sola de un solo factor que está involucrado, ¿no? Multifactorial. Me encantó de la serie que lo hace muy realista. Me encantó y me dio miedo, te soy sincero, porque pues no, te digo, no retratan a un psicópata que es sumamente violentado, que desde muy pequeño se vio con problemas de conducta importantes. Retratan a un adolescente que es, pues, en una vulnerabilidad en distintos contextos, creo que eso es importante recalcarlo, y pues una mala toma de decisiones que lleva como consecuencia pues a este delito como tal, ¿no? Eh, permíteme leerte algunas preguntas que nos han Bueno, mandado para complementar un poco pues lo que ya hemos estado platicando. Pum, pum. A ver, dice Sonia Bernal nos comenta, ¿sería correcto poner tiempo límite para el uso de celulares y el uso de Internet? ¿Qué piensas? pues sí, o sea, de una manera categórica, sí, cambia mucho dependiendo del grupo de edad. Sí, deben de reconocer que el teléfono es un privilegio, o sea, eso también es algo importante. Claro, que se permite, pero es un privilegio, no es un derecho. Es algo que se puede perder, es un privilegio que se puede perder y que también se puede ganar, pues. Pero en general yo creo que sí vale la pena que no lo anatemicemos, no lo estigmaticemos. También hay una parte bondadosa del uso de redes, del uso de celular, pero
depende de la edad, es el tiempo en que se recomienda disminuir el uso de pantallas, ¿no? Justo. Em, yo de lo que recuerdo de algunas recomendaciones de acuerdo al tiempo, en la Sociedad Española de Pediatría mencionaban menores de 6 años, o sea, que el uso a pantalla sea pues con fines de interacción social, ¿no? No sea alguna llamada con algún abuelito, algún tío, para que pueda ver pues como la parte positiva, ¿no? De las redes sociales. 6 a 12 años mencionaban 1 hora, supervisado obviamente a lo que tiene acceso, y mayores de 12 años hasta 2 horas, pero igualmente, ¿no? Supervisado. Sí, Porque, y también justo los españoles ya antes decían que podían como permitir en los menores de 2 a 5 años entre 1 y 2 horas, ¿no? Y ahora dicen nada. O sea, la no, sí, Academia dijo ya nada. Estamos seguros que no ayuda en nada. Y por otro lado, la Academia Americana sí dice que no hay bronca, que 1 hora al día entre semana está bien entre 2 y 5 años, que se puede aumentar a 2 horas siempre y cuando sea algo social, ¿no? Como ver una película en familia o tal. sí, Y de 6 años en adelante tampoco hay una claridad de cuánto tiempo, pero sí que se ha regulado en función de los límites que se dan en casa. sí. Sí, y considerando esto, ¿no? Cuando hablamos de privilegio es para hacer responsable a los menores de que es con base en que cumplan o no con algunas tareas que ellos pueden acceder a este privilegio, ¿no? Para quitar esto del vocabulario de como castigo te quito el teléfono, ¿no? O yo te retiro el que tengas, no. Tú como consecuencia no vas a acceder porque no cumpliste en ciertas áreas, en ciertas tareas, ¿no? Para que vayamos responsabilizando a cada niño, niña o adolescente, pues de que pueda tener acceso o no a las pantallas como tal. Claro, y también Eh, la limitación de este pues, privilegio viene desde el mal uso, ¿no? O sea, desde si te pasas de tiempo, si estás viendo contenido que a lo mejor no es apropiado para tu edad, si tal, o sea, que haya una congruencia, que no sea como no te comiste las verduras, pues ya no tienes celular, o sea, más bien que haya congruencia en esta imposición de límites. claro, claro. Nos preguntan, Angie, ¿qué estrategias recomiendan para que los adolescentes aprendan a manejar la presión social? Y es bien difícil. Estrategias para la presión social, primero yo diría que hay que hacer una apología de la presión social, porque primero hay un discurso de que no te debe de importar, pero sí, sí te debe importar y sí entiendo que es. Y aquí sí es un poco dirigir hacia la gran fortaleza que significa el tolerar el malestar, el tolerar que no vas a ser incluido en todos los grupos sociales, no vas a salir con todas las personas con quien tú quieres salir y habrá momentos en donde sí, habrá personas con quien sí y habrá personas con quien no. Y acompañar desde la validación, como entiendo que es difícil de pronto no sentirte parte de. Creo que eso puede ser un camino. No sé a ti qué se te ocurre, Marco. Sí, justo. Creo que nuevamente, o sea, el diálogo que debe haber entre padres y adolescentes es muy importante porque es a partir de el que podemos conocer desde las amistades, ¿no? Oye, ¿y con quién te juntas? O, oye, estaría padre salir, ¿no? Para ver y conocer en qué contextos, pues, puede estar y fomentar estas interacciones sociales que sabemos que son saludables, ¿no? Y a su vez creo que va también mucho de la mano acerca de, el comentario que realizabas hace un momento acerca de señalar lo que son discursos de odio, señalar los que son, pues, igual conductas disruptivas, conductas agresivas, y a partir de esto, pues también nosotros somos ejemplo, ¿no? Nosotros como adultos somos ejemplo de qué tipo de relaciones tenemos y qué tipo de interacciones tenemos en nuestro medio. Entonces, a partir de eso, pues también crear pues un ambiente de comunicación y una buena autoestima en el adolescente para que justo pues no ceda ante estas presiones que puede haber indiscutiblemente en esta etapa de la vida, ¿no? Eh, Mira, nos escribe también Carol Coria, ¿cuáles serían las alertas que los padres deben tomar en cuenta para buscar una cercanía con su hijo o hija para evitar un problema importante? Híjole, pues es que como es muy variado esto de las alertas, pero sí diría que quizá una constante sí es el aislamiento social, sobre todo de pares, porque el aislamiento de papás es un poco esperado en la adolescencia.
¿no? Es un poco esperado que tomen sus momentos y sus espacios, pero si vemos que se aísla de otros, si vemos un descuido de conductas básicas como comer, como bañarse, también es algo que llama mucho la atención, que de pronto esté constantemente irritable, o sea, no es nada más como intentando desligarse de los ideales de la familia, sino que la irritabilidad es una constante, es un factor de riesgo importante. Evidentemente, autolesiones, acercamiento a las sustancias, que el consumo de sustancias o el acercamiento al consumo de sustancias no quiere forzosamente hablar de algo patológico, como que es una enfermedad mental el solo acercarse, pero sí es una bandera que tenemos que tomar en cuenta sin duda. Creo que esas por el momento las tengo presentes como algo que sí no debemos de dejar pasar. Creo que el hecho también de ver en menores, hay más chiquitos como también conductas violentas, conductas de hipersexualidad, conductas así inapropiadas socialmente hablando, pues son focos rojos de que quizá no se está sintiendo bien. Y me parece una muy buena pregunta porque otra vez como que el punto sería conectar antes de te voy a regañar para que te portes bien, es más bien debe haber alguna razón para Te voy a que tú. escuchar, ¿no? Exacto. Debe haber alguna razón para que tú estés desafiando constantemente. Sí. Sí, y agregaría esta parte, ¿no? De, porque menciona que deben tomar en cuenta los padres para buscar una cercanía. Creo que esta cercanía debe de estar sí o sí, haya problemas o no los haya, ¿no? Entonces, porque a partir de esta cercanía es que va a ser más evidente que haya, que nos podamos dar cuenta de que hay estos cambios conductuales o estos cambios en el funcionamiento, ¿no? El tener también este diálogo con las escuelas creo que también es muy importante, ¿no? En la parte de, bueno, aquí en la escuela cómo le está yendo, cuánto lleva de calificaciones, si vemos un cambio abrupto, ¿no? En su desempeño escolar, pues también ahí esa es una bandera que debemos tomar en cuenta, ¿no? Claro, claro. Que finalmente, o sea, de lo que estamos hablando son banderas. No, no, esto no es igual a psicopatología, pero que vale la pena Claro, acercarse, sí, definitivamente. sin duda. Ahora, Angie también nos escribe, ¿cómo se puede fomentar la resiliencia emocional en los adolescentes ante situaciones de rechazo o fracaso? Qué buena pregunta. A ver, ¿quieres responder tú, Marco? Bueno, yo considero que actualmente tenemos un problema sobre la tolerancia a la frustración, ¿no? Y que creo que eso lo debemos de trabajar pues desde niños, ¿no? No solamente en la adolescencia. Y desde niños lo vamos viendo pues a partir del juego, ¿no? De ver, no sé, juegos de mesa y darte cuenta que puedes ganar y puedes perder y que es totalmente entendible que te sientas mal si llegas a perder, si no llegan a suceder las cosas como tú quieres, pero que también no digamos, este malestar emocional va a ser una justificación para que haya pues alguna conducta agresiva, disruptiva. Entonces, creo que lo trabajamos desde pequeños, ¿no? Desde niños es que vamos trabajando en esto. Y en la parte de la adolescencia, pues también reiteramos acerca de lo que hablabas hace un rato, ¿no? De que va a haber que te guste una chica, que te guste algún chico y que pues no se va a dar, ¿no? Y aprender y bueno, para adelante y tener como esta cercanía también para, entiendo que te sientas mal, pero aquí estoy, te voy a acompañar y vamos a ver que este malestar que estás pasando es muy importante, pero va a pasar, ¿no? Como hacer este énfasis en que es transitorio, ¿no? No minimizar de, ay, lo que te decía, ¿no? Hace un rato de, por eso te estás la frase esta de te estás cortando las venas por este chico, por esta chica, cuando en su vivencia es algo súper importantísimo, ¿no? Es algo que les genera pues bastante malestar. Sí, justo. Pienso que va por ahí. Yo creo que también abordaría que el tema de la resiliencia y el tema de cómo se tolera la frustración vale la pena que lo veamos como algo que podemos empezar a trabajar desde edades bien tempranas, ¿no? O sea, hay conductas que podemos generar hacia dirigir un apego seguro, un vínculo seguro, y a partir de esto, la manera en que se vinculan de una manera segura con su otro significativo, con su papá, con su mamá, va a ser la manera que se vinculan con el mundo, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil tolerar la frustración, porque no es que se le vaya a quitar, porque además no queremos que los adolescentes o los niños se dejen de frustrar, más bien queremos que aprendan a tolerarlo. Yo, porque muchas veces también esta es una solicitud de los papás, como que se frustra mucho, oye, pues qué bien. O sea, si Sí, durante la frustración no disfunciona, pues acompáñalo, ¿no? No queremos quitar a la frustración nada más porque sí, porque claro que le va a dar herramientas.
Pues creo que esta parte de desde muy pequeños, muy, muy pequeños, podemos hacer acciones para tener un apego seguro y con esto también dar herramientas para tolerar la frustración y tolerar el malestar. Es algo importante que debe estar también en el conocimiento de todos. La manera o el momento en donde debemos intervenir no es la adolescencia, es mucho antes. Sí, justo. Y bueno, Shadeni Huerta nos pregunta, ¿consideran primordial el trabajo de protocolos de prevención y atención en las escuelas para aquellos casos de bullying o acoso escolar entre alumnos, contextualizado en las distintas realidades que se viven en cada comunidad estudiantil? Sí, claro. O sea, es justo lo que hablábamos hace un momento. Y a mí me parece que es la gran vulnerabilidad que tenemos, al menos aquí en el país, es muy flagrante, ¿no? Pero también eso me gustó de la serie, que ves, bueno, pues esto no nada más pasa en México, ¿no? O sea, pasa en Claro, todos lados. Y por supuesto, para esto tiene que haber investigación, para esto tiene que haber una parte académica que refleje cuál es el gran daño que ocasiona el que no tengamos, no el bullying, o sea, el bullying es evidente que causa daño, pero el gran daño que genera el no tener protocolos para saber cómo actuar. O al contrario, que esto sería una perspectiva mucho más bonita, el gran beneficio de sí tener, ¿no? Hacer sí, estudios en donde veamos, claro, que ayuda y claro que hay un impacto en la salud mental enorme, enorme tener estos protocolos. Entonces, por supuesto, es una prioridad. Ojalá nos esté escuchando ahí quien dé los presupuestos. presupuesto, ¿no? Claro, sí, en el ideal, pues sí, tenemos así muchísimas ideas de qué pudiera mejorar el panorama, ¿no? En salud y sí, por ideas no paramos, ¿no? El presupuesto es el que llega a ser una limitante. Eh, Nos pregunta Trix Herrera, ¿saben si hay lugar en los que den talleres de escuela para padres, más allá de las escuelas? Yo solo he visto como talleres, no sé, de crianza, pero no así una institución que yo te diga a partir de esto que puedan como acercarse padres. Yo la verdad no lo he observado, no sé si tú tengas otra. Una institución como tal, ¿no? Pero sí hay muchas instituciones que de pronto generan estos cursos. El Instituto Nacional de Psiquiatría genera bastantes cursos psicoeducativos en donde muchas veces se habla de la crianza, que yo creo que son como buenos lugares en donde pueden tener estos acompañamientos. Estas aproximaciones también suceden en otros hospitales, como el Instituto Nacional de Perinatología lo hacen. Hay como cursos de crianza, en el Hospital Infantil de México también los hacen. O sea, hay varios lugares que vienen desde la Secretaría de Salud Pública, donde sí les recomiendo acercarse a las redes, ver qué están promocionando y ya si hay una necesidad específica, como que yo siento que necesito Ujú, ayuda en esta parte de la crianza, pues más bien acercarse con un profesional de la salud mental, cualquiera de los servicios que existen a nivel público o privado, y que a partir de ahí puedan orientarlo hacia qué se necesita. ok, Es muy importante porque sí también es una carencia, no, tampoco está tan claro en dónde podemos tener este taller para padres que termina siendo la línea de tratamiento en la mayor parte de los trastornos que vemos en psicopatología infantil. Yo no conozco uno donde no existe entrenamiento para padres como parte de la terapéutica, pero sí bien. conozco toda la vulnerabilidad en donde y dónde lo tomo y quién me Sí, entrena para esto. Entonces sí, es una vulnerabilidad que debemos pues de alguna manera trabajar. subsanar, pero sí hay estas aproximaciones en instituciones públicas psicoeducativas sobre todo. Ok, muy bien. Ahora, Yamil Delgado dice, ¿cómo influye la calidad del vínculo afectivo con los padres en la regulación emocional de los adolescentes? ¿Se cortó un poco? Ahí como que se me cortó, pero ya estoy. ¿Me Ok, ok. escuchan? Sí, sí, sí. Muchísimo. Esta influencia es justo de lo que hablaba hace un momento. Claro que la manera en la que vamos a darle herramientas a nuestros hijos para vincularse con nosotros va a determinar en buena parte cómo se van a vincular con los demás y cómo van a regularse emocionalmente. Entonces, lo que queremos es que ellos se sientan seguros. Esta palabra de seguros implica muchas cosas. No quiero hablar en estilos de apego porque está como ahora muy en boga de una manera muy mal utilizada, Sí, ¿no? Pero creo que sí, el punto es este, que la manera en la que nos vinculamos con nuestras personas, con nuestros otros significativos, sí va a determinar nuestra capacidad en muy buena manera para regularnos emocionalmente y para vincularnos con otros. Entonces, a poner mucha atención en estas crianzas, en estos momentos claves de la vida. Se supone que hay intervenciones que se pueden hacer para generar este vínculo seguro y las que tienen evidencia usualmente son hasta los 6 años, por ejemplo. Que si ok. hacemos esto, ya hay evidencia de que puedes generar un apego más seguro, pero es hasta los 6 años.
O sea, desde los 3 meses, fíjense, hay intervenciones desde los 3 meses hasta los 6 años. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto, mucha atención, son momentos claves. Claro, sí. Pues ya para terminar, un mensaje final, una reflexión de qué te dejó esta serie. Creo que hemos abordado muchos temas en un tiempo pues muy corto, porque quisiéramos hablar más de cada uno, ¿no? De estos, pero ¿qué te dejó la serie? ¿Cuál es como tu reflexión final al respecto, Adrián? Pues creo que sí, a mí sobre todo me hizo preocuparme por la manósfera, por la machosfera, me generó muchísima preocupación. Por otro lado, me parece un gran medio de difusión de la salud mental del adolescente, entonces me gustaría que todo el mundo lo vea, todo el mundo. Y por otro lado, esto quizá ya más como el estado del arte, me pareció una excelente muestra en escena de la belleza que es nuestra práctica profesional. Para mí, el episodio 3 también es una manera muy, muy estética y muy bonita de representar nuestro trabajo, que es hermoso, ¿no? Creo que es lo que a mí me deja. A ti, Marco, ¿tú qué me dirías? Sí, ¿A ti? justo, lo que me encantó es lo que ya te había comentado, ¿no? De que es muy realista, ¿no? El escenario es muy realista y justo también tengo un hermano adolescente, entonces fue así como, ¡ah! Me preocupó cuando estaba viendo, decir chispas, ¿no? O sea, como que sí hay varios factores, y también en retrospectiva de cuando yo viví la adolescencia, de verdad, creo que al analizar que uno está así en escenarios en los que toma malas decisiones y ¡pum! ¿No? O sea, se te viene encima la vida. Entonces, qué importante este acompañamiento con la familia, qué importante el que haya una parte de contención, de una base segura, ¿no? Ahorita lo que hablabas respecto al apego, de que esa validación, ese amor y ese entendimiento no lo encuentren en otros lugares que son sumamente peligrosos, ¿no? Encontrarlo en casa, encontrarlo con nuestras figuras de apego, mamá, papá, abuelitos, quienes estén pues al cuidado de nosotros. Creo que es lo que me deja de reflexión esta serie y que justo comparto contigo, es parte de lo que me encanta de nuestra profesión, el que somos o tenemos la oportunidad, ¿no? De orientar al respecto. Entonces, pues esta es como mi reflexión de la serie. Oye, pues un gusto, Marco, de veras me gustó un buen tener este espacio. No, igualmente, muchísimas gracias y pues esperemos después hablar de algún otro tema, ¿no? Nos fue, Sí que nos imagino. va, pues bueno, muchísimas gracias. Les invitamos para el próximo capítulo, espérenlo. Ya saben, los medios de difusión, pues es a través de la página. Bye bye. Bye bye.